Gracias por esperarnos. Les recordamos que toda la información sobre el Encuentro Nacional de Informática y Emprendimiento Escolar la pueden encontrar en nuestro sitio web www.enie.cl. A continuación, en ENIE 2020 se presentará Nicolás Nardechia de Acción Emprendedora. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido a ENIE 2020. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno Nicolás, le contamos entonces a nuestro público asistente que Nicolás es ingeniero civil industrial de la Universidad de Concepción y MBA Escuela de Economía de Londres, con más de 9 años de experiencia profesional en consultorías estratégicas, gestión de proyectos y plataformas digitales. Se ha desempeñado en compañías en Luxemburgo e Inglaterra. Desde el 2018 se desempeña como gerente corporativo de Acción Emprendedora. Acción Emprendedora es una ONG para emprendedores carentes de oportunidades para contribuir al desarrollo económico de Chile. En su labor facilitan la creación de emprendimientos o negocios propios a personas con capacidades de crecimiento y creación de empleo, mejorando sus condiciones de vida y la de su entorno. A nuestro público asistente les recordamos que sus preguntas las pueden realizar en nuestro chat y las cuales serán respondidas por Nicolás al finalizar su presentación. Entonces, dejamos a todos a Nicolás Nardechia. Muchas gracias. Bueno, el porqué un poco de esta charla es contar, o sea, nace de este mismo rol que hemos tenido nosotros trabajando harto con emprendedores. Muchos emprendedores se nos acercaban buscando fondos para postular, temas de financiamiento. Entonces, en algún punto nosotros nos preguntamos, oye, ¿qué podemos hacer para apoyar a los emprendedores a buscar fondos? Y bueno, sí, fueron saliendo distintos talleres y una plataforma que tenemos hoy día que es de prospección de fondos. Pero y lo que buscamos acá es, o lo que busco con esta charla, que es buscando financiamiento para mi negocio, postulación a fondos públicos, es darle una charla bien práctica, bien aterrizada, precisa, concisa, de tips generales para postular a fondos públicos y en qué se cae uno siempre, qué tipos de fondos hay, dónde buscar, y que les sirva un poco a ustedes. Yo no sé si cuántos de ustedes estarán familiarizados con el tema de postulación a fondos, pero eso, dar como un panorama general de cómo funciona en nuestra experiencia, por lo menos todo lo que ha sido la postulación a fondos. Nosotros hemos, en Acción Emprendedora, yo creo que no sé, habríamos ejecutado por lo menos unos 80, 100 proyectos en todos estos años. Yo personalmente también he ejecutado por lo menos 10, 15 proyectos, he postulado 50. Entonces, y al final es como, o sea, hay espacio para postular y al final es como, hay una parte importante que es como técnica. Muchas veces pasa a nosotros que trabajamos harto con emprendedores que nos dicen, sí, que de ahí que se lo ganó la persona del lado y que siempre se lo gana y que siempre se lo ganan los mismos. Y de repente ese que se lo ganan los mismos es porque son pequeñas mañas y que de la gran cantidad de gente que postula, hay mucha gente que postula por postular, pero una postulación bien preparada, con tiempo, siempre que hay una idea o sea, interesante de fondo, debiera llegar a buen puerto y muchas veces se caen por temas técnicos, por errores no forzados, se podría decir. Entonces, lo que les voy a presentar hoy día va a ser primero cuáles son los tipos de fondos, algunos concursos recurrentes que hay, consejos para postular y dónde informarse de nuevos llamados. Lo primero es saber a qué estoy postulando. O sea, cada organización tiene un foco particular. Por ejemplo, POSIS busca trabajar con el 60% de la población más vulnerable, Ternamec con un foco en mujeres e igualdad de género, Aconai con temas indígenas o de repente temas agrarios, Cercotec es como emprendedores que están partiendo, Corfo principalmente va asociado a temas de innovación y así cada entidad tiene como una razón de ser y algo que busca financiar. Ya, por ejemplo, en tema de los privados, hace un par de semanas atrás salió un fondo de la Fundación Mate Capdevila, que era un fondo bien interesante. Son
no sé, creo que son hasta $2 millones en un plazo de 4 años, y ellos buscan fomentar la línea de empleo juvenil o microemprendimiento. Después la empresas privadas, hay montones de empresas que tienen, sea por medio de sus fundaciones, Fundación Anglo American, Fundación CMPC, Fundación Luxic, Fundación, todas estas tienen fondos. Las mismas empresas privadas de repente sacan fondos. Generalmente las empresas privadas cuando sacan fondos lo hacen en lugares más, donde está como su área de injerencia, por así decirlo. Las incubadoras de negocio, en la Universidad de Concepción, la incubadora, eh, ahí son bien más del área de innovación tecnológica, y siempre están publicando y sacando fondos. Y ahora eso aplica no solamente para el emprendedor tecnológico, sino que también puede ser una buena instancia de repente para motivar a alumnos que estén postulando proyectos, que estén en algún taller de emprendimiento, a lo mejor con fondos más chiquititos, capital semilla, pero es un buen, o sea, no es, o sea, hay fondos de todo, fondos de innovación, fondos de emprendimiento, fondos para irse a estudiar afuera, fondos para hacer pasantías, cursos, etcétera. Otro tema importante cuando uno postula un fondo es ver qué es lo que quiero yo lograr con el fondo. O sea, un error que se comete muchas veces y que a nosotros nos ha pasado muchas veces es que nosotros tenemos una razón de ser, queremos lograr un objetivo y cómo financiamos el camino para lograr ese objetivo. Y muchas veces los fondos de Corfo o los fondos el fondo que sea busca financiar ciertas cosas, pero con ciertas reglas, ciertas actividades, y uno como que se vende un poco y como que trata de, no disfrazar, sino que trata de como adecuarse. Entonces al final es el fin último es postular al fondo y las actividades para adjudicarnos el fondo más que lo que queremos lograr, y pudiera darse que en algunos casos no necesariamente conversan, y eso sí puede ser más complejo porque eso al final puede derivar en una cantidad de esfuerzo administrativo importante de, para tener un fondo, y que al final este fondo, en vez de lograr financiar lo que yo busco y tratar de lograr mi objetivo, termino ejecutando un proyecto por ejecutar un proyecto para pagar remuneraciones, pero que al final no me deja mucho. Entonces es importante que el fondo esté alineado con lo que ustedes quieren lograr y tratar de que sea un aporte a lo que ustedes quieren lograr y no un fin en sí mismo el ganarse un fondo por ganarse un fondo. Y de acuerdo a esto, hay fondos también en distintas etapas. Hay fondos que son para etapas tempranas, cuando uno tiene idea y que todavía a lo mejor no tiene inicio de actividades. Eh, ya hay otros fondos que piden sí estar formalizados y sí para validar un modelo, crear un producto mínimo viable, eh, fondos para crecer, fondos para asociarse, fondos para temas específicos. Por ejemplo, en lugares donde el tema agrario fuerte hay estos fondos para financiar temas de riego, cosas de ese tipo. Hay fondos para buscar tecnología en temas de construcción. Entonces hay distintos temas, hay distintos tipos de fondos. Es importante identificar. Por eso decía, la prioridad es primero saber qué es lo que quiero financiar, y segundo, ver qué fondo puedo utilizar para financiar lo que quiero financiar. ¿Ya? Y un aspecto muy importante es tener un foco en la innovación. ¿Ya? O sea, nadie va a financiar algo para hacer más de lo mismo. ¿Ya? O sea, si alguien a lo mejor, en un caso extremo, quiere poner, no sé, un negocio de barrio en un lugar que ya hay varios negocios de barrio, la probabilidad de que se lo adjudique es baja, porque uno compite en verdad compite con todo el mundo, y mucha gente, y sobre todo en un lugar en que a lo mejor ya es un producto que ya, un negocio que ya existe. Entonces es poco innovador, y hoy día el foco está en la innovación. O sea, en el fondo, cómo financiar algo que se haga distinto, algo que no se haya probado antes. Yo quiero probar una hipótesis, quiero financiar qué ocurre con esa hipótesis. Entonces, mientras más original, más innovador sea un proyecto, más probabilidades tienen de adjudicárselo. Ya, como decía, es muy difícil que alguien financie, esté dispuesto a financiar más de lo mismo. De hecho, nosotros, por ejemplo, tenemos una red de mentores, teníamos hasta el año pasado, este año estamos esperando,
pero claro, ya el año pasado es como que ya no era tan fácil decir, oh, yo soy una red de mentores y voy a gestionar tantas relaciones de mentoría, sino que ya nos están pidiendo, oye, y van a tener una plataforma para que ustedes puedan automatizar este proceso y van a tener certificación para los emprendedores y como que empiezan o sea, van subiendo los requisitos y, y un poco va de la mano, o sea, van pidiendo temas más innovadores, temas qué nuevo podemos hacer, qué podemos hacer diferente. Al menos ese es el foco nuestro en Corfo y que también creo que se aplica bien en FOSI, Sectotec y en otros proyectos. Y aquí algunos programas clásicos están los Yo Emprendo. Yo Emprendo apunta al 40% más vulnerable, personas que se encuentren sin trabajo y que apoyen el desarrollo de plan de negocio, financiamiento. Eso es otro. Hay algunos fondos que son netamente financiamiento, hay otros fondos que son financiamiento, pero además entregan asesoría o tienen que asignar un presupuesto para tener un programa de mentoría. Entonces eso es importante. Hay otros que de repente no tienen financiamiento, pero sí entregan todo un proceso de capacitación que también pueden ser bien interesantes. En caso, no, pueden ser bien interesantes. Acá también hay programas ya de emprendimiento, por ejemplo, Yo Emprendo, eso ya apunta al mismo 40% más vulnerable, dado que es programa de FOSI, pero sí pide ciertos años de antigüedad, sí pide un cierto rango de ventas mensuales. Entonces, aquí un primer tema es ver cuáles son los requisitos de postulación. A mí me ha pasado un par de veces de que es más que con fondos, con licitaciones de mercado público, que empiezo a trabajar y empiezo a juntar papeles y de repente en la mitad de la licitación me doy cuenta como que, pero no, justo el tipo de entidad sin fines de lucro que somos nosotros no es elegible para este tipo de programa. Entonces es importante partir un poco viendo qué es lo que financia, cómo financia. También hay otros programas asociativos que buscan generar redes y que pueden ser redes tanto entre negocios como redes entre universidades, colegios, instituciones de educación o de instituciones con empresas. Hay fondos que buscan temas asociativos. Eh, Allí, dependiendo si uno, bueno, esto está más orientado a si uno tiene un negocio, pero hay fondos para cuando uno está comenzando, fondos enfocados en mujeres, fondos de formación, fondos para crecer, para difundir. Por ejemplo, Digitaliza tu almacén es un programa que está orientado a digitalizar a todas las pymes que tienen almacenes, por ejemplo, almacenes de barrio. Entonces hay bien, una gama bien amplia de fondos. Y Corfo es lo más clásico, si bien tiene una línea de capital semilla y capital, claro, semilla inicia y capital semilla, que son montos que van entre los 15 millones, pueden llegar hasta 25 millones. Corfo por lo general sí pide cofinanciamiento y eso es importante. Uno dice, uy, qué bueno, me gané 15 millones. Sí, pero eso implica que tú tienes que poner la diferencia. O sea, en este caso de 75 son, creo que son 20 millones, son como, claro, 5 millones. Corfo dice, ok, yo te pongo 15, tú pones los 20. Ahora esos 20 de repente se pueden poner en aportes pecuniarios, sobre todo si postulan a nombre de una institución. Hay muchos gastos que las instituciones realizan regularmente, entonces que se pueden imputar. Entonces hay que ver ahí bien, eh, pero es importante leer bien como esas letras chicas. Y también hay hartos programas de apoyo al emprendimiento que lo que buscan es difundir temas de emprendimiento. Hay una línea que se llama PAEI, que es Programa de Apoyo al Entorno al Emprendimiento y la Innovación, algo así, y que esos buscan fomentar el emprendimiento, entonces actividades de emprendimiento. Entonces perfectamente podrían haber asociaciones de colegios, por ejemplo, asociaciones de instituciones de educación, y que digan, oye, hagamos un torneo de emprendimiento entre todos nosotros y sí, o sea, se pueden hacer proyectos de ese tipo. Hay, de hecho, creo que Corfo en algún minuto sacó una línea específica para torneos de emprendimiento. Entonces, ahí es como bien, hay una gran diversidad y hay otros menos clásicos, como decía, el fondo MC, estos son una serie de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo que tira desafíos y uno puede postular a los distintos desafíos. Hay temas de fundaciones internacionales que financian investigación en temas generalmente en temas sociales, pero
o sea, de emprendimiento, temas sociales, temas de investigación. Hay otros como Banco de Chile, Fundación Entrepreneur, donde, por ejemplo, en este caso, si bien no entregan un fondo, sí entregan metodología. Entonces, eso es bien, bien importante. Hoy día, ¿qué fondos hay abiertos relevantes? Hay 3 fondos de Corfo que son bien, bien interesantes. Las postulaciones o sea, tienen harto tema. Acá un tema, claro, postular requiere tiempo. O sea, no es, si uno postula por postular, puede que se lo gane, pero lo más probable es que no. O sea, es difícil, porque es bien competitivo y preparar una buena postulación requiere mucho tiempo y es como una apuesta que uno hace, porque uno no sabe si se lo va a ganar y si no, igual hay que dedicarle harto tiempo, hay que investigar un poco, pero es una apuesta y sí tiene altas economías de escala. O sea, una vez que yo preparé muy bien una postulación, independiente que me lo gane o no, cuando ya tengo que hacer la segunda postulación, son básicamente las mismas preguntas, un par de preguntas más, un par de preguntas menos, pero en la práctica es lo mismo. ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué es diferente? Cuenta un poco de la empresa, cuenta un poco del equipo, quién es tu cliente, cuál es el modelo de negocio. Y siempre son básicamente las mismas preguntas que las preguntan de formas distintas y salvo que sean programas más técnicos, pero en general son bastante similares. Entonces, si uno arma un proyecto, una buena postulación, como decía, hay una curva de aprendizaje importante, es harto trabajo, pero una vez que uno hace todo eso, ya después postular al segundo proyecto, al tercer proyecto, al cuarto proyecto es mucho más fácil. Entonces yo creo que la decisión más de si postular a un fondo específico o no, es quiero tener la postulación a fondos como un mecanismo de financiamiento, o jugármela porque sea un mecanismo de financiamiento. Y efectivamente, o sea, si uno hace todo ese trabajo para postular a un fondo, sí, no sé si vale la pena. Pero si uno hace todo ese trabajo, eh, aprovechar el impulso y postular a 2, a 3, a 4. Nosotros acá en Acción Emprendedora nos financiamos mucho con proyectos de todo tipo. Entonces, tenemos una persona que está a tiempo completo, su trabajo es postular a fondos, buscar y postular fondos. Estas son 3 convocatorias que están abiertas hoy en la página de Corfo, medio justo, pero por si alguien se anima. Suma de innovar, crea, valida, consolida, expande, y que buscan son instrumentos netamente de innovación en el fondo de hacer cosas distintas o hacer cosas nuevas, y hay algunos que están en etapas iniciales, otros en etapa de prototipaje, y otros para etapa de cuando ya validaron el prototipo y necesitan consolidarlo y escalar. Y acá voy a entrar como en la parte más relevante que les quería contar. Una serie de consejos para postular que son, como decía, tips bien prácticos, bien precisos. Algunos les van a parecer bastante obvios, pero si están acá es porque por muy obvio que suenen, nosotros vemos que mucha gente se cae en eso y que uno dice, uy, pero ¿cómo se cae en eso? Eso es obvio. Bueno, muchas veces, por no decir prácticamente siempre, lo que uno da por hecho lo obvio y de repente no era tan obvio. No era tan obvio. Y uno siguiendo estos pasos, ya no es que se vaya a adjudicar un fondo, pero las probabilidades aumentan bastante. O sea, al menos van a pasar el primer corte seguro, y si se caen en la postulación, va a ser porque o el foco no era el adecuado o porque hubieron postulaciones mejores o más competitivas, pero no se van a caer por errores no forzados, como decía, por errores técnicos ni de ese tipo. Entonces, lo primero, tratar de informarse con tiempo. Preparar una postulación requiere tiempo, sobre todo la primera vez o las primeras veces. Hay que completar muchas veces formularios que son largos, hay que grabar videos, hay que conseguir documentación o cartas de alianza o firmas de alguien. Entonces, es algo, no lo dejen a última hora. Es importante, ojalá, tener ciertas páginas o ciertas líneas que estén alineadas con lo que a ustedes les interesa y estar visitándolas recurrentemente. De esto muchas veces uno se puede suscribir y que cuando hayan fondos les llegue un mail, y hacerlo con tiempo. O sea, esto no es algo que se hace en un par de horas. ¿Se puede hacer en un par de horas? Sí, se puede. No es lo recomendable. Ya lo recomendable porque de repente, por hacerlo rápido, mandaron un papel
y ese papel tenía que ir firmado y no había firmado y quedaron fuera de bases por un tema que era totalmente evitable. A nosotros nos ha pasado de todo, en verdad. No hay nada más frustrante que cuando uno ha trabajado 2 semanas en una propuesta y la manda y de repente llega el primer filtro, usted no ha pasado el examen de admisibilidad porque el formulario de la carta de compromiso del coejecutor o del asociado tenía que venir firmada por el representante legal. Entonces uno dice, oye, 2 semanas trabajando, armando los currículums, preparando las preguntas y nos caímos en eso. Después, otro punto que a mi juicio es como el más importante es leer cuidadosamente las bases. Aquí, como lo que les decía antes, las personas en general no leen las bases, les da lata, ven las bases, ven que es un documento largo y no, que lata leerlo y se ponen a llenar las preguntas. A nosotros esto nos pasó el año pasado, una licitación que también estuvimos 2, 3 semanas trabajando, hartas horas, hartas personas, pagamos una garantía y mandamos todo y nos llega al par de semanas notificación de que quedamos fuera de base porque la póliza de garantía tenía que ser entregada en forma presencial. Entonces, a pesar de que hoy día prácticamente todas las pólizas de garantía son electrónicas y se mandan por mail y tienen un código igual que todos los documentos en todos lados, nosotros dijimos ya, pues si se puede entregar en forma electrónica, como que no es necesario ir a dejarla, y esta era en otra ciudad, entonces por eso no lo hicimos, lo mandamos igual que todos los documentos, y como la póliza era electrónica, nos relajamos y dijimos, esta es póliza electrónica. En la base salía expresamente, se debe venir a dejar una copia de la póliza de garantía en la oficina de partes, y no lo hicimos y quedamos fuera de base y perdimos todo el trabajo que hicimos porque no porque no fuimos presencialmente a dejar una copia de la póliza. Y ni siquiera había que hacer, pero qué ridículo, si es electrónica había que imprimirla y había que ir a dejarla. Pero salía de las bases que había que hacerlo, no lo hicimos, quedamos fuera. Entonces, temas como ese hace que uno se caiga y uno dice, oye, se presentaron empresas súper buenas, pero perfectamente así como nos pasó a nosotros, les puede pasar a cualquier empresa, a cualquier persona que postule. También a veces, ¿qué más? Podemos ver que un fondo creemos que nos sirve porque suena un nombre bonito, y crea validad, voy a postular, empiezo a llenar. Y de repente empezamos a ver las preguntas y resulta que a lo mejor el objetivo del fondo era para algo nada que ver de lo que yo estoy pensando. Entonces, para no perder tiempo es importante, antes de postular, leer las bases, leer los requisitos, qué es lo que está buscando el fondo. Todos los fondos están buscando algo, por alguna razón, tienen una razón de ser. Entonces, tratar de que ese fondo, de cumplir con lo que están buscando los fondos. Y también de repente tienen ciertos temas, pueden postular personas de primera o segunda categoría o personas naturales. Y abajo viene la letra chica, excepto este tipo de instituciones que solo puede participar de tal forma. Después, ¿qué más importante? Ver el rubro, si requiere cofinanciamiento, no requiere cofinanciamiento. Si ustedes se adjudican un proyecto y después, cuando tienen que ir a firmar, se tienen que comprometer a poner una cierta cantidad de aporte, si ustedes tienen que firmar y tienen que poner esa cantidad de aporte, o sea, si ustedes no lo ponen, o en ese minuto dicen, hoy no, no sabía que había que poner el aporte. En muchos casos, bueno, en las licitaciones generalmente uno pierde hay una garantía de seriedad de oferta que se llama, que es una garantía de que, en el fondo, si yo estoy postulando y yo me lo adjudico, yo lo voy a ejecutar y no me voy a echar para atrás. Y hagan los proyectos también, o sea, si uno se lo adjudica y después no puede postularlo porque no tiene los fondos para poner la contraparte, a lo mejor nunca debería haber postulado en primera instancia. ¿Ya? Otro tema, revisar los ítems financiables. En muchos de estos proyectos, lamentablemente, la rendición financiera se hace al final. Entonces, uno ejecuta un proyecto, 12 meses, realiza gastos, y llegado al mes 12, uno presenta la rendición financiera y empieza, mira, este gasto que hiciste en el mes 3, en realidad
no está dentro de lo presupuestado, así que no te lo puedo aceptar. Este otro gasto que esta persona que contrataste, tú no notificaste que habéis contratado a esta persona, así que tampoco podemos aceptar. Y al final pasamos de tener que poner un cofinanciamiento de un 25% a tener que poner un cofinanciamiento de un 50%, donde el restante 25% es sorpresa, lo tenemos que poner al finalizar el proyecto cuando ya nos gastamos toda la plata. Entonces, es importante ser súper cuidadoso y ver qué financia, qué no financia. Y leer, bueno, cómo se rinde, pero eso viene después. Pero en principio, cuando uno postula el proyecto, el ver cuáles son los ítems financiables. Por ejemplo, acá, máximo 500.000 pesos en temas de marketing. Entonces, si yo pongo marketing más que eso, uno puede quedar fuera de base. Después el tema, por ejemplo, en muchos de estos proyectos permiten la compra de inversiones, pero tienen la regla de que las inversiones tienen un plazo de depreciación de X cantidad de años y el fondo cubre solamente el monto de la inversión que corresponde a los años de ejecución del proyecto. Es decir, supongamos yo compro una máquina y esa máquina se deprecia en 5 años y el proyecto tiene una duración de 2 años. Yo compré la máquina para la ejecución del proyecto, pero la máquina después me quedo yo con la máquina. Entonces, la entidad que financia muchas veces dice, ok, yo te voy a financiar la máquina, pero esta máquina se deprecia en 5 años y tú solamente, el proyecto dura solamente 2. Así que yo solamente te voy a financiar el 40% de la máquina y el otro 60% lo tienes que poner tú. Y si es una inversión mayor, imagínense, cierran el proyecto, mandan la rendición financiera y de repente, sorpresa, tienen que ustedes hacerse cargo de pagar todo el 60% restante. Entonces, es una sorpresa no muy grata. Entonces, es importante revisar todos estos ítems y tenerlos súper en cuenta. Como les decía antes, o sea, son temas que suenan súper obvios, pero de verdad, muchos emprendedores se caen en eso. Nosotros hemos pasado por un momento en que de repente por descuido chicos hemos terminado devolviéndole un montón de plata en otros proyectos. Y son temas que previsibles y simplemente leer, entender y poner en práctica. Lo otro es diferenciarse, ofrecer algo distinto a los demás. O sea, en general, cuando uno postula un fondo, postulan es mucha la gente que postula. Por ejemplo, nosotros hace poco postulamos un fondo, creo que se recibieron, no, bueno, creo que fueron como 600 postulaciones, de las cuales 400 pasaron el examen de admisibilidad, en el fondo eran como, no se habían caído por errores técnicos, y, y aprobaron 50. Era un proyecto bien particular, bien competitivo, pero en el fondo uno tiene oportunidades reales de ganarse un proyecto, pero son fondos competitivos, o sea, no es que uno por postular te lo va a ganar. Entonces, cuando dicen que hay que ofrecer algo distinto, algo que sea novedoso, algo que esté respaldado, es porque hay que ofrecer algo distinto. O sea, hay que ver qué distinto podemos presentar. Si voy a presentar algo que ya existe o algo que probablemente se van a presentar 50 postulaciones iguales, algo tiene que tener mi postulación que diga, sí, mira, hay 50 iguales, pero la mía es distinta por esto, y que sea fácilmente reconocible. Los ejecutivos que tienen que revisar las 600 postulaciones, probablemente, sí, las tienen que leer, tienen que justificar por qué una, por qué no, pero dudo que les dé tiempo como para leer y entender y comprender cada una de las postulaciones. O sea, seguramente lo van a revisar en forma, lo van a leer, van a ir viendo la pauta de evaluación y van a ir haciendo check, pero sí, pero por eso es importante también cuando uno arma el proyecto que salte a la vista y resaltar qué es lo novedoso, qué es lo distinto, qué estoy haciendo distinto y dónde estoy innovando. Es súper importante y que eso salga y tratar de ponerlo en todas las preguntas y que sea bien pomposo, bien que sobresalga, que alguien que lo lea hacia la rápida le quede la idea y diga, oye, este proyecto me gustó, es distinto, me gusta. Otro punto importante es entender el modelo Canvas. El modelo Canvas hoy día está bien diversificado, en el fondo se usa harto en muchas partes. Es un modelo, creo que apareció como en los años 90, y que la gracia que tiene es que busca explicar en forma súper precisa y concisa mi negocio.
cómo voy a generar plata, quiénes son mis clientes, dónde estoy innovando, qué estoy ofreciendo distinto, todo. Entonces yo veo el modelo Canvas y me hago una foto perfecta de la empresa completa, de cuáles son los puntos clave, las alianzas clave, los recursos clave. Y hoy día cada vez más los fondos están pidiendo este modelo. No necesariamente va a haber una pregunta que diga suba su modelo Canvas, pero sí siempre nos van a preguntar, oye, ¿quién es el cliente? ¿A quién está enfocado? Cuantifique el cliente. ¿Qué es lo distinto que están haciendo? ¿Cuál es el problema que busca resolver? Mande un presupuesto estimado. Entonces, en el fondo van a preguntar esta misma información, pero la van a preguntar de distintas formas, ¿verdad? Con distintas preguntas, pero en la práctica lo que nos van a pedir es dime por qué eres distinto, dime quién es tu cliente, muéstrame que hay potencial de venta, etcétera. Acá, recalcando un punto que les decía antes, poner especial énfasis en los criterios de evaluación. Por ejemplo, quienes revisan las propuestas, como decía, bueno, a mí no me consta, pero si yo tuviera que revisar 600 propuestas, ¿yo qué haría? Diría, por ejemplo, este de acá, los clientes, identificación y descripción de los segmentos de clientes a los cuales su producto está dirigido. Vale, el postulante identifica y describe las características de al menos 2 segmentos. 7 puntos. El postulante identifica y describe las características de al menos un segmento. 5 puntos. Y si no identifica las características o identifica sin describir, 3 puntos. Entonces, acá lo lógico sería poner segmento 1, descripción, segmento 2, descripción. Y que sea bien, cosa que yo vea la pregunta, inmediatamente pueda decir, ah, hay 2 segmentos, está la descripción, sí, check. Siguiente pregunta. Entonces, como siempre digo, aquí la idea es tratar de hacerle la pega fácil al ejecutivo y tratar de, porque cuando uno ya tiene que empezar a leer y tiene que empezar a interpretar qué es lo que quiso decir, es más difícil. En cambio, si ustedes lo ponen súper fácil si la rúbrica dice, el postulante identifica y escribe las características de al menos 2 segmentos, entonces uno pone segmento 1, tanto, segmento 2, tanto. Y yo cuando reviso eso veo, ¿están los 2 segmentos? 1, 2. ¿Están las descripciones? Sí, check, check, listo. Siguiente pregunta. Y así se aseguran. Hay ciertas preguntas que a lo mejor dependen más de la innovación del negocio, de cuántos postulen, pero este tipo de preguntas, con este tipo de métrica, son errores no forzados. O sea, ahí están diciendo, mire, si tú pones 2 y lo describís, yo te voy a dar puntaje completo. Pónganlo 2 y describen. Si ustedes ponen 1, van a estar regalando puntos. Si ponen las características y no describen, van a estar regalando puntos. Entonces, es súper importante leer cuáles son los criterios de evaluación y enfocar la postulación en esos criterios de evaluación, en esos criterios específicos. Y otro tema es que hoy día cada vez está más de moda es saber dar un pitch. Para los que no están familiarizados, esto viene de Pitch Elevator y es de que uno se encuentra, anda buscando financiamiento, se encuentra con el inversionista de sus sueños en un ascensor y uno tiene un par de segundos para eh, venderle la idea a la persona que está enfrente. Entonces uno tiene que improvisar y en esos, no sé, 20 segundos tiene que ser capaz de transmitirle, en el fondo de venderle el proyecto que está buscando. ¿Ya? Esto aplica para todo orden de cosas y no es que uno le va a hacer una descripción del plan de negocio, sino que el objetivo es hacer clic en la persona y, oye, ¿sabéis que eso es interesante? Toma, aquí está mi número, llámame y hablemos la otra semana. La idea es sacar una reunión. Entonces, ¿cómo yo soy capaz de presentar mi proyecto en forma súper precisa, concisa? Y hoy día la gran mayoría, no sé si la gran mayoría en verdad, pero hay muchos fondos que piden mandar un video de 3 minutos contando el proyecto, que piden dar un pitch, entonces no va pasando etapa y una vez que uno pasa a la segunda etapa, tiene una presentación frente a un comité y tiene que convencer al comité en 5 minutos de que su proyecto es distinto, de que su proyecto es único, de que va a ser sustentable a futuro. Generalmente lo que se busca es, uno, que sean temas bien novedosos, bien innovadores, y dos, que sea un proyecto de que tenga continuidad. Es decir, ok, te ganaste el fondo y te va a pasar 15 millones, pero una vez que pase el año, una vez que pase el año, ¿cómo vas a seguir tú con tu proyecto? O sea, en el fondo te estoy pasando 15 millones para pagar remuneraciones un año y que después
eso queda ahí tirado, o te estoy pasando 15 millones que te van a permitir dar un salto y continuar por tu propia cuenta, o te van a permitir apoyar a cantidad de emprendedores que gracias a tu apoyo después van a poder seguir solos. Entonces eso, súper importante esos dos temas. Uno, que sea un tema bien innovador. Dos, cómo yo, qué viene después, pensar un paso más allá y tratar de vender de que una vez que termine el proyecto, esto sí, o sea, esto no es un proyecto de 12 meses que se termina en el mes 12, es un proyecto de largo plazo en el cual yo necesito en este minuto de financiamiento para poder llegar a la siguiente etapa de que estoy, a la siguiente etapa de mi proyecto. Entonces, en resumen, uno, informarse con tiempo, leer con tiempo, tratar de buscar fondos y informarse con tiempo, con la mayor anticipación posible y darse el tiempo de armar los proyectos. Como decía, es un esfuerzo considerable las primeras veces, pero que tiene altas economías de escala. O sea, una vez que uno ya postuló uno o dos proyectos, es súper rápido postular el 3, el 4, el 5, el 6, porque ya toda la información está. Dos, leer y entender las bases. Y leer y entender, es de verdad leer y entender y revisar, es súper importante para no caerse en errores chicos. Tres, revisar cuáles son los ítems financiables, qué financia el proyecto, qué no financia el proyecto. Junto con el tema de las bases también es el entender qué es lo que está buscando el fondo y cómo mi necesidad de financiamiento o mi proyecto hace match con lo que busca financiar el proyecto. Cuatro, ser original, o sea, no presentemos un proyecto que van a haber 50 proyectos iguales al mío, presentemos algo que si postulamos 50 proyectos, elijan al mío porque es diferente por algo. Y hay proyectos, ¿verdad? Hay proyectos más innovadores, menos innovadores, pero hay que tratar de venderlo como qué es lo distinto, qué es lo nuevo, por qué de 50 proyectos iguales yo tendría que elegir ese y no otro. Después, aprender y entender el modelo Canvas. Esto aplica principalmente a lo que son postulaciones de emprendimiento, de negocios, de repente hacer un curso de emprendimiento con alumnos y no sé cómo trabajar eso, pero la base de los fondos de emprendimiento al menos es el modelo Canvas. Te lo van a preguntar de distintas maneras, lo pueden preguntar de 15 maneras distintas, pero al final las preguntas son las mismas. ¿Quién es el cliente? ¿Qué es lo distinto? ¿Qué problema busca solucionar? ¿Cuál es el alcance del proyecto? Etcétera. 6. Revisar los criterios de evaluación. Al final lo que mando son los criterios de evaluación, eso va a decir cuántos puntos tengo y en base a eso, si cumplo con todos la parte como administrativa y cumplo con todo o sea, soy el tipo de organización que buscan financiar, el objetivo de mi proyecto está alineado con el objetivo que es del fondo, mandé los papeles que tengo que mandar, con las firmas que tengo que mandar, etcétera. Entonces ahí lo que manda son los criterios de evaluación, y dentro de los criterios de evaluación hay criterios más objetivos, criterios más subjetivos, quizás, o no sé si subjetivos, pero criterios que dependen más del grado de innovación y que dependen al final de la competitividad de los fondos. Pero hay una parte importante de los criterios que dependen de hacer la pega, y de leer, y que si dicen, mencione 3 potenciales clientes y sus características, mencionen 3 potenciales clientes y sus características. Y ojalá súper claro, cliente 1 acá, cliente 2 acá, cliente 3 acá. Y preparar un pitch efectivo, que eso les va a servir para todo, en verdad. Acá, sí, de repente van a tener que mandar videos, de repente van a tener que presentar ante el comité. Entonces, en el fondo, ¿cómo vendo mi proyecto en un tiempo reducido? ¿Y dónde buscar fondos? No, base, Secodec, Corfo, Fosis, a veces como el DESDE. Las municipalidades tienen subvenciones municipales. Uno puede, hay cierta época en el año en que las municipalidades abren un espacio, uno puede postular proyectos y uno se puede adjudicar esos proyectos. Generalmente se demoran harto en dar noticias, pero aunque se demoren harto, nah, uno se puede adjudicar subvenciones municipales para ejecutar proyectos, generalmente con temas sociales, con temas que beneficien a la comunidad, pero hay subvenciones municipales. El Centro de Desarrollo de Negocios siempre tiene información, hay muchas fundaciones que siempre están, sobre todo de fundaciones de empresas grandes o de grupos económicos grandes que hacen convocatorias, Desafío Levantemos Chile, Fundación Luxic, Fundación Minera Escondida, Fundación CNPC,
Fundación Cemento Melón, hay montones. También ahí en Concepción creo que está CDR Bio Bio, por ejemplo, yo sé que en Coronel en algún minuto tenían un capital semilla que lo gestionaban de hecho, hace un par de años nosotros lo gestionábamos, esos capital semilla, entonces hay fondos. Ahí esas dos páginas las pueden revisar después. Esas son las páginas que nosotros le vendemos a universidades y a organizaciones donde nosotros tenemos esta persona que se dedica a buscar fondos a tiempo completo, sube todos los fondos que prospecta ahí, hacemos un resumen ejecutivo del fondo para que uno pueda hacer una discriminación rápida, este me sirve, este no, este sí, este no, y después te manda el link directamente al link de postulación. Y respecto a revisión de la base, aquí bien preciso, conciso, por ejemplo, objetivo general, el CRE de validad, este que está abierto, busca apoyar el desarrollo de nuevos o mejores productos, procesos, servicios de base tecnológica en base a prototipos de baja resolución, desde su validación técnica hasta escala industrial o comercial. Acá entonces, base, tener un producto, poder mostrar que es un producto nuevo y que es un producto, o que es un producto mejor, o que estoy mejorando algo. Entonces, si quiero postular acá a algo que es como algo que ya existe y ver si pasa, probablemente no va a pasar. O sea, lo que buscan ellos son cosas distintas, cosas nuevas. Después los resultados esperados y tratar de enfocar las preguntas y las respuestas a qué es lo que están buscando. O sea, ellos están buscando productos nuevos, el modelo de negocio, validar y desarrollar un modelo de negocio. Entonces las actividades del proyecto, la idea es que estén orientadas a estos resultados. Generar capacidades tecnológicas, entonces incluir actividades que me van a permitir desarrollar cierta capacidad tecnológica. Entonces, lo que decía al principio, de que el fondo se tiene que adaptar a nuestro objetivo y no el objetivo del fondo, sí, pero tiene que haber un cierto equilibrio ahí. O sea, ellos también están buscando financiar algo específico y como nosotros en la presentación lo presentamos de tal forma que se vea que estamos cumpliendo con el objetivo y que estamos alineados. Entonces muchas veces esto va de cómo se presenta los participantes. Okay, los participantes, los temas de subsidio, entonces estos son los montos que financian, cuánto de cofinanciamiento, en este caso dependiendo del tipo de empresa, cuánto del monto de cofinanciamiento que, que vamos a tener que poner nosotros. Aquí, por ejemplo, en qué se puede gastar plata, en qué actividades específicas que se pueden financiar y cuáles no, y hasta qué monto y con qué condiciones. ¿Ya? Y eso es súper importante, en el fondo, para no. Es importante tenerlo como súper presente antes de postular. Y bueno, eso sería, espero que les haya servido. Como les decía, es algo bien sencillo, muchos tips que suenan obvios, pero si están acá es porque nuestra experiencia atendiendo a cientos de emprendedores son los problemas en que siempre se caen y por muy obvio que parezca, se caen y son errores que se cometen y que nosotros mismos hemos cometido por distintas razones. Entonces, es como a incentivarlo a que postulen a nuevos proyectos y que es un esfuerzo inicial importante, pero que si uno es consistente, tiene, o sea, hay posibilidades, o sea, se puede y hay fondos. Muchas gracias. Muy bien, Nicolás. Agradecemos la presentación de Nicolás Nardechia de Acción Emprendedora. A continuación leeremos algunas preguntas de nuestro público asistente. Mira, Nicolás, la primera pregunta dice, ¿cómo levantar necesidades en mi entorno para poder verificar si existe público para hacer un emprendimiento que sea viable? Verificar las necesidades del entorno, preguntándole al entorno. Nosotros de repente hemos hecho encuestas, yo he hecho de todo, así he hecho desde crear una encuesta en Google Forms y mandársela a todas partes, otras veces buscar asociaciones. A nosotros de repente nos llegan solicitudes o trabajamos con las municipalidades y dependiendo del tipo de proyecto, y obviamente que tiene que haber cierto interés también de la otra parte, pero hay agrupaciones agrupaciones de emprendedores y acercarse a las agrupaciones de emprendedores y preguntar, oye, estoy armando este proyecto, quisiera validarlo, ¿hay algún inconveniente en que me puedan ayudar a difundirlo? Yo creo que es súper válido. Puede que algunos te digan que sí, puede que otros te digan, ya, pero ¿y cómo voy yo en el proyecto? Pero yo en general las veces que lo he hecho he tenido buena recepción
y el asociarte a una agrupación de emprendedores, agrupación de tu público objetivo, nada, te permite economía de escala, en vez de estar trabajando, buscando encuesta por encuesta, te permite tomar un grupo grande de una vez. Yo creo que esa es la forma más efectiva, la forma más efectiva. Ya, muy bien, Nicolás, muchas gracias. Mira, tenemos una segunda pregunta que dice, ¿nos diste indicaciones paso a paso para poder postular al financiamiento de ideas a través de proyectos? ¿Qué deberían considerar los profesores para partir? ¿Qué deberían aprender nuestros alumnos desde el colegio para lograr obtener financiamiento a sus iniciativas? Yo creo que, bueno, yo diría el modelo Canvas. El modelo Canvas creo que te permite sintetizar súper bien el negocio en todas las dimensiones, incentivarlos a que vean, a que postulen a fondos, capaz armar grupos de trabajo y que estos grupos hagan el trabajo de postular un fondo, independiente que quizás se lo puedan adjudicar, quizás no, pero que hagan el trabajo, que hagan la postulación, que aparte que eso, el postular, creo que es un ejercicio académico y práctico súper interesante porque te esfuerza a buscar, a investigar, a darle una vuelta, porque uno dice, ya, el modelo Canvas, piensa en tu negocio, pero ya cuando hay que llenar una postulación, y oye, ¿cuál es tu público objetivo? Cuantifica, te obliga a pensar, a darle vuelta, a granearte, entonces yo creo que un súper buen ejercicio es que los alumnos tengan que trabajar en eso. Incluso, no sé, se puede ver de ahí a lo mejor de alguna forma buscar algún capital semilla, algo. Me acuerdo que participé en algún concurso nacional de emprendimiento escolar en la San Sebastián, Universidad de San Sebastián, esto fue el año 2015, participé como tutor ahí, y la cantidad de emprendimientos que llegaban era impresionante, postularon miles de alumnos de colegios de todos lados, y al final creo que ganó un equipo de Santa Juana que había inventado como un kit de robótica para niños, una cosa así. Sí, sí, lo recuerdo yo también ese encuentro que existió. Mira, Nicolás, pasamos entonces ahora a la pregunta de Héctor. Héctor Soto te consulta, ¿cuál es la diferencia entre el elevator pitch y el Canvas? Ya, son cosas bien distintas, ¿verdad? El modelo Canvas es una metodología para representar tu modelo de negocio, tu modelo de negocio. El pitch es como cómo yo presento o cómo yo sintetizo en palabras ese modelo, que puede ser el modelo Canvas o puede ser, generalmente está muy relacionado al contenido, pero al final el pitch tiene que ver más que nada con cómo yo saco una entrevista con esta persona que no conozco, que me la encontré de sorpresa, o cómo yo le vendo a una comisión mi proyecto. Entonces, si bien tiene como base todos los elementos del modelo Canvas, tiene un énfasis mucho más, o sea, muy relevante en cómo yo lo presento, cómo yo lo digo, cómo yo soy capaz de transmitir todo el modelo Canvas a la otra persona. Y ahí va el pitch elevator. También es importante considerar qué es lo que espera la otra parte. A lo mejor a la otra parte no le interesa el detalle del modelo Canvas, le interesa solamente un tema específico. Entonces es tratar de ver qué es lo que me están preguntando o qué presento, cómo lo presento. Muy bien, Nicolás. Mira, finalmente Francisca Ojeda agradece tu presentación y también agradece todas las presentaciones que se mostraron aquí en ENIE 2020. Así que muchas gracias, Nicolás, por haber estado compartiendo con nosotros en esta última sesión de ENIE 2020. Muchas gracias. Que estén muy bien. Por la invitación. Igualmente, nos vemos. Nos vemos. A nombre de la Corporación Educacional Masónica de Concepción y el equipo realizador del Colegio Fraternidad, agradecemos la participación de nuestro público asistente en esta nueva sesión del Encuentro Nacional de Informática y Emprendimiento Escolar. Para nuestra institución es un orgullo organizar este tipo de iniciativas que surgen desde las bases del sistema escolar y logra generar aprendizajes en las áreas del emprendimiento, la innovación y tecnología en todos los participantes.
En la confianza que este evento haya cumplido su objetivo, nos despedimos fraternalmente de cada uno de ustedes en sus hogares y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.